Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto, un programa de La Izquierda Diario Más. Soy Jessica Alcaño y hoy queremos hablar un poco de lo que está pasando en el mundo del trabajo y de otros sectores que están siendo afectados por el ajuste del gobierno de Javier Milei, reclamos salariales, despidos, cierres de fábricas, distintos sectores que están ligados al Estado. Bueno, el Hospital Garrahan, que se ha transformado en un emblema en los últimos días. Y para hablar de todos estos temas, voy ya a presentar a los invitados, invitadas del día de hoy. Nicolás Bolinotti, es periodista de La Nación, editor de política de La Nación y, bueno, seguís más los temas sindicales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a vos por venir. También está Victoria Esterman, que es socióloga, becaria doctoral del CONICET, y que también estudias mucho mujeres, sindicatos. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación también. Y bueno, Lucha Aguilar, que ya es conocido aquí en La Izquierda Diario, es periodista y sigue todo el mundo de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, Jessy. Gracias por la invitación. Recién llegado también de Río Grande, que estuviste con el conflicto del Tierra del Fuego. Bueno, y antes de arrancar, para decirle a ustedes que recuerden que somos un medio que se sostiene desde abajo, que es autogestionado, y todos los aportes que puedan hacer les vamos a dejar un QR en pantalla para poder sostener este medio y mover el algoritmo. Siempre YouTube es muy importante para difundir el programa, darle like y seguir al canal de La Izquierda Diario Más. Bueno, ahora sí, para arrancar un poco por lo que pasó, estamos a unas horas de una movilización muy importante que hubo afuera del Congreso el día miércoles, donde lo distintivo de alguna manera fue que se unificaron muchísimos reclamos, desde movimiento de mujeres por el aniversario de Ni Una Menos, hasta enfermeras, médicas residentes del Garrahan, despedidos, bueno, jubilados que están siempre, todos los miércoles. Empezar preguntándoles qué es lo que vieron ayer ustedes o si creen que está expresando algo nuevo lo que vimos ayer. No sé si, Nicolás, querés arrancar vos. Sí, a ver, me parece que se van aglutinando un montón de reclamos que tal vez estaban debajo del radar de la sociedad y me parece que sí el reclamo de los médicos y de los residentes del Garrahan amenaza en convertirse, como lo fue el año pasado el reclamo de los universitarios por mayor presupuesto, que encuentro una diferencia a otros reclamos más sectoriales u otros conflictos que también están vigentes, que es que tienen un respaldo más genuino de la sociedad en su conjunto. A lo que me refiero es que no veo tanta partidización detrás del reclamo, y que incluso veo que la raíz del reclamo, y el reclamo se encendió desde las bases con tal vez el sindicato dejado de lado, el sindicato de base. Entonces me parece que el conflicto de los médicos al gobierno amenaza en convertirse como lo fue el de los universitarios y que está teniendo incluso un coletazo importantísimo en el Congreso de la Nación, porque fue parte del eje de la discusión en el Congreso, que obtuvo media sanción por más recursos, y por ejemplo el de los universitarios hay un proyecto que está camino también a seguir los mismos pasos y que también tiene destino de veto, es decir, es un doble desafío a los recortes de Milei en algo que nos toca a todo, que es la educación pública y la salud pública. Sí, en el caso del Garrahan, al final se levantó la sesión cuando querían tratar lo del Garrahan, no se llevó a votar nada, sí se votó lo de media sanción de los jubilados, el aumento de las jubilaciones, pero sí, en el caso del Garrahan había muchos sectores que impulsaban, por lo menos empezar a hablar del tema y bueno, nada, el oficialismo logró levantar la sesión en ese momento. Vos, Victoria, ¿cómo lo viste también por esto de Ni Una Menos, ¿no? Que convocó para confluir con los distintos reclamos de los jubilados, las jubiladas y bueno, lo del Garrahan, que es un gran epicentro? Sí, es importante porque a pesar de que son los 10 años del Ni Una Menos, que siempre la fecha es el 3 de junio, esta vez se movió para el 4, justamente buscando estas articulaciones y estos vínculos con otras discusiones que se fueron dando y que son reclamos de la sociedad y que tiene mucho que ver con el proceso que se ha venido dando desde los feminismos, de los movimientos de mujeres, de discutir más allá de la violencia de género, sino también plantear distintas formas de pensar la sociedad, una sociedad libre de violencia, pero también una sociedad más igualitaria, una sociedad más solidaria con un vínculo con las demás personas, y eso también da muestra, la modificación de la fecha, la marcha unificada con todos estos sectores,
de cómo se está pensando en realidad esto que vos venías diciendo, bueno, algo que está por debajo de decir, bueno, necesitamos un país, un Estado que dé respuesta no solo a la violencia de género, que dé respuesta a todas las problemáticas, justamente para una vida mejor para ser vivida. Y ahí también te quería preguntar porque vemos lo del Hospital Garrahan y también, bueno, las docentes también venían de hacer un paro en la provincia y son, o sea, la salud, la educación son sectores muy feminizados, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que impacta, ¿no?, esa relación entre el movimiento de mujeres y reclamos de trabajadoras donde son mayoría, además? Sí, son buenos. Todo este proceso que viene desde ya hace bastante viene impactando. Desde muchos de los sindicatos se han generado estas discusiones y claramente los sectores de cuidado, la educación, sectores muy feminizados, tienen estas discusiones. Más allá de que muchas veces eso no se traduzca en algunas dirigencias, también se ve que impactan esas discusiones, que se va avanzando en ciertas cuestiones y que se va rompiendo un poco esta discusión en torno a las voces autorizadas para hablar y los reclamos que se vienen dando. Son reclamos que inclusive en muchos lugares se decía, bueno, déjenlas que tengan su secretaría de género, dejen que hable cosas de mujeres, y después los reclamos y las movilizaciones que se van generando hacen que se transformen no solo cuestiones relacionadas a discusiones, qué es lo que se charla, bueno, en la organización de distintas actividades, sino también los reclamos propios que se ven en esta interrelación entre lo que es, bueno, lo que es el trabajo doméstico, lo que es el trabajo asalariado, cómo se interrelacionan y cómo se puede pensar otra forma de disputar y discutir esos sentidos. Y Lucho, vos estuviste ayer, ¿no? Sí, ayer en la plaza. en la plaza, sí. ¿Y qué viste? Porque, bueno, varios miércoles has participado, ¿qué viste de nuevo, no? Porque en otro momento que había sido muy grande había sido con los hinchas. Con los ¿no? hinchas. Claro, yo creo que, bueno, si bien tiene altibajos, confirma una tendencia, como vos decías, bueno, estuvo la movilización con los hinchas, después estuvo el miércoles siguiente, también hubo una ronda mucho más concurrida, luego estuvo la previa al paro de la CGT, que la CGT fue hacia los miércoles, hacia la plaza, donde evidentemente los jubilados se han transformado, ¿no?, en una referencia de muchos sectores que en general lo ven con mucha empatía desde afuera, pero lo que está bueno, me parece, ayer, es que, bueno, Ni Una Menos corrió su jornada habitual del 3J, ¿no?, en este caso para confluir con otros sectores, y se empieza a dar, sobre todo por los ataques que está haciendo el gobierno, una confluencia más desde abajo, de distintos sectores, e incluso son demandas no solo sindicales o laborales o de sindicatos, sino vemos que está el tema, ¿no?, de discapacidad, el tema de los jubilados, el tema de la salud, y también muchos sectores que son agraviados. Así que yo coincido con lo que decía Nicolás, de que el Garrahan, por un lado, puede convertirse evidentemente en un conflicto testigo para el gobierno, que evidentemente igual, a pesar de la simpatía que tienen los médicos, las residentes, sigue teniendo un discurso muy, muy cruel, ¿no?, de mucho Escalaron, odio. sí, escalan cada día, escalan un poco más. Eso es increíble, pero bueno, evidentemente, y a pesar de muchas amenazas que hemos visto, aunque no vamos a hablar particularmente del conflicto, el conflicto se mantiene, ¿no? Estos días va a haber paro. Así que a mí me pareció, lo más interesante es la confluencia, por un lado la persistencia de los jubilados, y por otro lado que hay sectores que empiezan a ver los miércoles como un lugar donde se puede ir bueno, en este caso también está obviamente la sesión, pero donde se puede confluir y unir distintas banderas. Yo quería agregar dos cositas más. Por un lado, me parece que es parte igual de algo que pasa por fuera del Congreso y por fuera de los miércoles, que es una serie de resistencias que se vienen gestando. Si uno recorre, bueno, ahora estuvimos en Tierra del Fuego, en el conflicto metalúrgico, que duró 10 días y que se mantiene en vilo. Recién charlamos que no se sabe cómo se va a resolver porque hay conflictos muy profundos, pero también si uno va a Catamarca, estuvo la pelea docente contra unos cambios en el estatuto. Hay distintos tipos de conflictos porque este es un gobierno que, a ver, por un lado están las demandas de salario, de despidos más generales, pero este es un gobierno que además viene a atacar directamente, ¿no?, a la clase trabajadora y a los sindicatos, entonces empiezan a surgir muchos conflictos puntuales.
La semana pasada estuvieron los marítimos y portuarios que les atacaron, ¿no? Ayer mismo los aeronáuticos, por ejemplo. Claro. Bueno, El nuevo convenio, con menos vacaciones, menos descanso, más horas de trabajo. bueno, ese es uno de los puntos, claro, que empieza, porque por eso decía, no solo está la cuestión del salario pendiente y demás, sino ataques muy directos que empresas que ven la oportunidad, ¿no? El momento, que es el momento, ¿no? Para atacar, bueno, los que decían el convenio, en Molinos hay un ataque al convenio, en Arcor, Cartocor, que son papeleros, hay ataques al convenio, vimos en Tres Arroyos un ataque al convenio, además del ataque salarial. Entonces vemos que a diferencia de otros gobiernos que no ajustaron, pero por ahí elegían los años electorales para bajar, ¿no? Un poco la conflictividad, este es un gobierno que acelera, que empuja la conflictividad incluso en lugares donde, como el Garrahan, la sociedad está más bien a favor de los trabajadores. Claro. Y, o sea, porque pensaba, ¿no? Ahora está el epicentro, está en el Garrahan, decíamos. Ahora, hace pocos días tuvo todo el debate de las empanadas de Darín y demás, que le generó un quilombo al gobierno porque de alguna manera o sea, lo que expresaba era que está muy caro comprar, ir al supermercado, lo que sea, algo que, o sea, la sociedad o mucha gente dijo, tiene razón lo que está diciendo, más allá del precio concreto. Pero bueno, ahora hablamos del Garrahan y hace unos días hablábamos del conflicto en Tierra del Fuego, hablábamos de la UTA, también hubo un paro de la UTA que es un gremio que además era como que siempre que anunciaban paro decían, no, lo van a levantar. Bueno, esa vez lo hicieron efectivamente. Bueno, paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que fue en ese caso al gobierno de Kicillof por la paritaria, como que pareciera que, o no sé, o sea, eso les quería preguntar, si ven que hay un cambio o un salto en los reclamos que están apareciendo, si hay algo diferente y a qué lo atribuyen, ¿no? Porque, bueno, vamos 1 año y medio, la inflación se controla, digamos, por parte del gobierno, pero ¿por qué creen que empiezan a aparecer estas nuevas demandas? O con más intensidad, capaz, no sé. Los reclamos que antes estaban medios en dosis homeopáticas empezaron ahora a multiplicarse. Creo yo que la raíz del problema es que, más allá de que la inflación esté controlada, la recuperación salarial no se percibe en los bolsillos. Y me quedó un dato que había leído el fin de semana y que tiene que ver con la nueva radiografía del consumo, que está marcando diferencias altísimas. Hay sectores que, o sea, mientras que 1/3 de los argentinos pueden viajar al exterior, comprar propiedades, comprar autos 0 kilómetros, los 2/3 siguientes no pueden llegar a fin de mes y todavía les cuesta incluso que su salario alcance la canasta básica. Entonces esa diferenciación creo que es lo que es el nuevo rediseño del modelo Milei más allá del control inflacionario. Y los conflictos, muchos de los conflictos que empezamos a ver ahora, el principal motivo tiene que ver con que la pauta del 1% no alcanza, más allá de que la inflación esté controlada de alguna manera, porque la inflación siguió creciendo mucho menos más desacelerada que años anteriores, pero con porcentajes menores a lo que son los acuerdos salariales. Entonces me parece que los conflictos van por ahí y empieza a aparecer de a poco, en algunos casos, en algunas industrias, esto de las suspensiones, los despidos, los procedimientos, los preventivos de crisis, Claro. Todas estadísticas que en el gobierno están guardando. Si uno pregunta por los preventivos de crisis, bueno, bajo llaves, al igual que todas las paritarias. O sea, preguntás si no te quieren No contestar. te quieren contestar. Por ejemplo, el año pasado había un periodo que te decían que había 100 procesos activos. Esto en octubre, septiembre del año pasado. Volvimos a preguntar hace 2 o 3 meses. Está bajo llaves eso, pero incluso está pasando también en la provincia de Buenos Aires, hablando la otra vez con el ministro de Trabajo, Walter Correa, sin precisar un número. Sí estaba diciendo que todas las empresas están consultando para abrir este procedimiento de preventivo de crisis, que quiere decir tratar de buscar una solución o una suspensión o un despido pagando menos de lo que corresponde, ¿no? Entonces de a poco van apareciendo más conflictos que, digo yo, como se van articulando los miércoles, me parece que es una buena manera de visibilizarlos, ¿no? Claro. Bueno, y Nicolás hablaba de más de los trabajadores que tienen convenio, ¿no? Hay un mundo enorme que está en la informalidad. Incluso más numeroso. Claro, sí, cada vez más. Bueno, crece, lo que más crece son los monotributistas, en las estadísticas por lo menos. ¿Cómo estás viendo vos, Victoria, todo este proceso? O sea, por lo menos en los últimos meses, si ves que se aceleró o es una tendencia que, bueno, ya viene de años anteriores, ¿no? Pero si ves que hay también un cambio importante bajo el gobierno de Milei.
Bueno, como veníamos hablando acá, se habilita desde el sector público a avanzar en recortes y en medidas desde el sector privado como una bandera verde diciendo, bueno, ajusten, despidan, que no va a haber problema, porque lo estamos mostrando nosotros de los sectores públicos. Y en ese sentido, todos los que quedan por fuera de ese colchón de derechos que se quiere también ir a atacar y de ese sostén que tiene que ser el empleo en blanco, son los que después terminan generando economías informales o que terminan también teniendo distintas formas que no es el empleo asalariado. Eso viene aumentando, no es algo nuevo, pero viene aumentando a medida de que van habiendo despidos, que van habiendo estas cesaciones de retiros voluntarios y todas estas cuestiones que hacen que es muy parecido el concepto a lo que pasaba en los 90, ante estas indemnizaciones por despido, ante todo este dinero, se vuelcan en otras, en la economía popular, en la economía informal, que lo que genera es una reorganización de los empleos mismos y de las formas de hacer con menos derechos laborales, que son, bueno, los Uber, los pedidos ya, todas estas empleas que se llama la plataformización de la economía, y también cuestiones mucho más precarias y concretas, que es revender productos que vienen a comprar en la capital federal o que se importan, y todas cuestiones que van rompiendo ese tejido o ese piso de derechos que ya venía desde hace más de 10 años, que viene rompiéndose, pero que cada vez es más, y que es una ventana o una puerta que abre el gobierno a que inclusive muchas empresas funcionen en esos términos de contratación, que funcionen contratando terceros o contratando por trabajos, pequeños trabajos, contratando por plataformas. Toda esa nueva forma de pensar erosiona lo que son los derechos laborales y lo que es, bueno, también un poco el poder del sindicalismo en Argentina, que es uno de los más grandes por lo menos del continente, y que se basa mucho en esto, en los derechos, en el reconocimiento de la previsión social, de las obras sociales, etcétera, y que bueno, eso también se está erradicando. Claro. Y Lucho, antes de arrancar el programa hablábamos un poco de el tema del pluriempleo y bueno, y las estadísticas, ¿no? También que hubo un tuit hace poco del ministro Luis Caputo diciendo subieron los salarios y hubo varios especialistas como Luis Campos que dijeron no es que subieron los salarios, sino que lo que dan las estadísticas es que la gente está trabajando más por menos plata, como... o sea, se está expresando esta problemática del pluriempleo y aparte que terminas quemado en muchos casos. O sea, incluso los del Garrahan también dicen que tienen otros trabajos, ¿no? O sea, no solo trabajan en el hospital de Garrahan, sino que, o sea, cómo es la relación en estos nuevos procesos o que estamos viendo que aparecen. Sí, yo creo que, bueno, justo ella nos comentaba que había estudios incluso sobre esto de cómo la relación, bueno, Nico también, entre el salario, los índices de salario, ¿no? Y en realidad la cantidad de horas trabajadas, eso se nota en todos lados. Bueno, yo incluso para ser más concreto, cuando estuvimos en el conflicto de la UTA ahora, muchos choferes comentaban que hacían Uber, o sea, se bajaban del colectivo, manejar 8 horas en una ciudad como esta, que uno ya directamente no puede entender cómo hacen, y se bajan, y bueno, quizás es lo que les resulta más parecido, bueno, hacen Uber o hacen delivery y demás, pero eso era muy marcado, ¿no? Como el congelamiento, esa pérdida salarial el último año y medio, 2, incluso porque ya con el gobierno de Massa se había empezado a producir, cómo se reemplaza con esos trabajos. Bueno, ahora estuvimos en Tierra del Fuego, por ejemplo. Dos cosas. Primero, una fragmentación impresionante que hay por ejemplo, la empresa Mirgor tiene trabajadores efectivos, trabajadores que se llama PPD, que es prestación descontinua, que es como una especie de contratado, pero con una garantía de 4 meses de trabajo por año. Como una temporada. Claro, como un temporal, exactamente. Y después están los contratados de 1 mes, 2 meses, que cuando se hacen, a mí la verdad que era muy chocante porque la gente se emociona cuando le hacen contratos de 3 meses o de 6 meses, ¿no? Casi como si fuera que consiguió el trabajo de su vida y es simplemente una estabilidad elemental. Y ahora están haciendo monotributos, o sea, los contratados nuevos, que son chicos de 18, 19 años, entran con monotributo, lo cual es una fragmentación del colectivo obrero cada vez más grande. Ni hablar que las mujeres, que muchas son madres solteras, que llegan a Río Grande buscando una oportunidad, están peor, y hay obreras también que hacían clases de cualquier cosa o revendían, y después incluso Mirgor le compra a cooperativas, por esto la economía popular, está la cooperativa Renacer, que es una fábrica ocupada del 2001, que como Asfazón producen, ¿no? O sea,
le dicen, bueno, haceme 100 aire acondicionados y se los compran y después se tienen que repartir la plata entre los trabajadores. Entonces hay una fragmentación que además colabora con esa salario a la baja, ¿no? Porque, bueno, hay una estratificación del salario, a su vez una presión a trabajar, porque si no hay atrás una cola de un montón de gente que está dispuesta a trabajar por esa plata. Así que sí, yo creo que eso es uno de los elementos que, por un lado, lamentablemente, la tendencia, como decimos, es a que se trabaja cada vez más. Pero genera mucho malestar, ¿no? Esa es una de las cosas, creo yo, por las cuales muchos de estos últimos conflictos son tan explosivos, ¿no? Esos diferentes puntos de contratación, o sea, el monotributista, el contratado temporario, 1, 2, 3 meses, son todos puntos que estaban en la reforma laboral de Milei, que está judicializada, Claro. que todavía la Corte Suprema está pendiente de una resolución hace ya un año y pico, y que son todos punto por puntos de la reforma que Milei quiso evitar que pase por el Congreso, Pero ¿no? como Fue que por decreto. La van haciendo de hecho algunas La van haciendo Claro. de hecho y por sectores, porque lo que sucedió con el sector aeronáutico Claro. en estos días, ayer, estaba también en la reforma laboral y en el capítulo 4 del decreto 7023, ya diciembre, un año y pico. Claro, que lo rechazó el Senado, pero en diputados no, entonces por eso se sostiene. Sí, bueno, pero fue rechazado por la justicia, claro. declarado inconstitucional. Sí, y sí, ahora sí. la Corte tiene la última palabra. Claro. Y también, bueno, hablábamos de el miércoles en Congreso hubo distintos reclamos que se unificaron y como que todo lo que vemos, por lo menos en la calle, suele aparecer más por fuera de la CGT, ¿no? Si bien algunos por ahí, o cuerpos delegados o algunos gremios muy puntuales pueden haber convocado frente al Congreso, en general están medio por fuera, ¿no? Pero siempre aparecen, los jubilados los tienen medio de punto, ¿no? Dice, ¿dónde está la CGT? O le enseñamos a luchar, o distintos cantos que tienen. ¿Cómo ven, o sea, cuál es la situación de la CGT respecto a esto que, bueno, vos, Nicolás, que tenés más relación por ahí o más conversación, ¿cómo ves que perciben lo que está pasando? A ver, la CGT está, antes que nada, atravesada por la misma crisis que está subsumido el peronismo, ¿no? Es un brazo más del peronismo, de un peronismo en crisis, sin conducción, con el liderazgo cuestionado y derrotado recientemente en las urnas. Así que la misma crisis que envuelve al peronismo la está envolviendo también a la CGT. Ellos se sienten más débiles que antes también, pero esto tiene que ver con lo que hablamos recientemente. Hay menos empleo registrado, es decir, hay menos, la torta se achicó para representar a trabajadores. Y después hay una cuestión generacional. Hay muchos dirigentes que están hace muchísimo tiempo y que incluso hasta perdieron nexo y relación con las bases, que es un poco lo que le pasa a Roberto Fernández en la UTA. O Armando Cavalieri, que tiene 88 años y está desde 1986 al frente del Sindicato de Empleados de Comercio, que es el más numeroso del país. Bueno, esos dirigentes están empezando a ver que su tiempo está llegando a su fin de alguna manera. La CGT, en medio de esta crisis de representación y de descrédito social que está teniendo, también está en un proceso de renovación. A fin de año renueva autoridades. Claro, Daer ya dijo que... Daer ya dijo que no. Se corre. Carlos Acuña, que es el hombre de Barrio Nuevo, también se va a correr. Y Octavio Argüello, que soy el hombre de Moyano, yo también estimo que va a dar un paso al costado y todo indica que vamos a ir a una conducción de una sola persona. Hoy todos los números recaen en Jorge Sola, que es del Sindicato del Seguro, es un dirigente de Santa Fe, de Venado Tuerto, mucho más joven que ellos, pero también con un historial difuso. Era un hombre moyano, después estuvo con los gordos y fue uno de los dirigentes que también dialogó con el gobierno de Milei al comienzo. Yo no veo una CGT de acá en más muy combativa. El último paro les resultó muy incómodo hacerlo. Y con mucha división. Con mucha división y el balance final no fue bueno para ellos. Hubo mucha disparidad en ese paro. Me parece que la estrategia que vamos a ver de acá hasta las elecciones, a ver, el último decreto de Milei con su intento de limitar el derecho a huelga, de alguna manera los ayudó a ordenarse. Entonces volvieron a la estrategia de ir primero vamos a lo judicial a tratar de que nos aprueben la medida cautelar y de frenar el DNU que limita el derecho a huelga y después de esa manera nos reorganizamos. Hoy yo veo lejos una nueva medida de fuerza a la CGT, ya sea una huelga o un paro general. Los veo expectantes de lo que pueda llegar a ser el resultado electoral de octubre, donde si de acuerdo a los pronósticos el gobierno saca un buen resultado, ahí sí creo yo que el gobierno con esta reforma laboral de hecho que viene aplicando en algunos sectores
va a tratar de, más allá de que el silencio de la Corte o de otro DNU rechazado, va a querer seguir avanzando en esa reforma laboral. Ujú. Y bueno, no sé, ¿cómo ven esa relación, ¿no? de la CGT con los reclamos que aparecen? ¿No? Sí, porque aparte hay mucho reclamo de que unifiquen, ¿no? O sea, lo del miércoles un poco también mostraba esa necesidad. Yo creo que por lo menos en ciertos sectores se está reflexionando sobre la forma de la representación sindical. En algunos, en otros no pasa todo esto que venimos diciendo, pero también por esta cuestión de decir, bueno, por lo general el sindicalismo de la CGT está asociado más a la previsión de servicios, al negociar, a la no movilización o a la movilización puntual en cuestiones concretas. Y por lo menos en algunos sectores la discusión es, bueno, muchas veces en algunas bases, más que nada en estos sectores como más los que están ganando, si se quiere, aunque no tan así, no están ganando todos, digo, de decir, bueno, no se dan cuenta lo que cuesta la construcción de este derecho o la consecución de este derecho como algo dado. Y se genera este quiebre entre decir, bueno, por ejemplo, yo estuve en el caso de bancarios, movilizar a los bancarios para por los jubilados, por el cierre del Banco Nación, o toda una serie de cuestiones que son importantes, pero que no se ven porque piensan que es algo dado, y la reflexión es de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea que en realidad estos derechos que tenemos son por la lucha? Por lo menos esas discusiones estaban en ciertos sectores de decir cómo este sindicato que brinda servicios termina siendo beneficioso en momentos de aumento del poder sindical, en momentos de aumento de las negociaciones colectivas, de paritarias muy elevadas, pero en momentos de repliegue y de avanzada y de ataque termina siendo un freno, porque no solo no puedes brindar mayores beneficios, sino también cuesta la movilización porque no se concibe la lucha en tanto consecutora de estos derechos y de estos beneficios. Yo creo que un poco en algunos sectores, no digo son todos, pero en algunos sectores se está dando esta discusión y se está pensando de ver, bueno, cómo resolver estas cuestiones y de acuerdo con las tradiciones sindicales y de acuerdo con los sectores a los que representan. Pero también por otros lados, y eso también es interesante pensar con el macrismo, por ejemplo, cuando la CGT empieza a activar es cuando se empieza a hacer la reforma laboral. Y entonces, después de las elecciones de 2017, con la reforma, la previsional, la laboral, etcétera, es cuando empiezan a haber más tensiones justamente porque iba en contra de los derechos y de esa torta que venían a representar los sindicalismos. Entonces, está toda, o sea, predicciones sobre el gobierno de Milei es muy difícil hacer porque muchas predicciones que se han hecho pensando en el pasado se han roto. Pero puede ser que sea esto de organizar, bueno, la reforma laboral es algo que organiza, el derecho a huelga es algo que organiza, y que de repente es, y si no se defiende, es ir en contra de lo que genera tu poder sindical. Eso puede ser un eje para pensar, y también la cuestión que tiene que ser es el termómetro social. El termómetro social que en este primer tiempo muchos de los sindicalistas de la CGT decían, no, bueno, pero nosotros hacemos un paro y nuestros mismos representados dicen que no, que hay que dar tiempo, etcétera. Bueno, ¿hasta cuándo es ese tiempo? ¿Hasta cuándo está ese termómetro social? ¿O hasta cuándo son estas cuestiones de, bueno, hasta cuándo vienen por mí? Inclusive en bancarios tienen ahora procesos de fusiones y cierres de bancos que se están yendo, que se están comiendo entre ellos. Ni hablar de la privatización del Banco Nación, bueno, todas estas cuestiones que hacen que también se empiecen a reflexionar. Un sindicato que conseguía paritarias buenísimas hace no mucho tiempo, bueno, ahora están en una situación más defensiva. Y estas cuestiones generan estas reflexiones que hacen de decir, bueno, nadie se salva solo, o la reflexión de decir, bueno, ¿cómo hacer para toda esa movilización, toda esa potencia, activarla para frenar y defender los derechos? Es algo que, insisto, no se puede prever nada, pero me parece que son pequeñas puntas que van dando cuenta de que puede haber algo por ahí, a pesar de que coincido de que, bueno, son sectores muy añejos, sectores que les gusta más generar otro tipo de discusiones antes que la movilización, bueno, todo esto que venimos diciendo. Como que los incomoda la confrontación. Claro. Sí. La calle un poco también. La calle y la confrontación a muchos de ellos los incomoda. Creo yo que si se extiende más en el tiempo esta política de cepo salarial que impuso el ministro de Economía Luis Caputo, y yo creo que de alguna manera eso va a confluir en un reclamo conjunto inevitablemente.
Hablaba con un dirigente sindical importante de los tres que están al mando y me decía, quedé tranquilo con eso del cepo salarial porque nos los terminan homologando a los 2 o 3 meses retroactivos. Bueno, eso no está pasando más. Claro, Entonces hay que ver en qué deriva eso, ¿no? claro. ¿Vos cómo, No, cómo me lo parece ves, interesante Lucho? lo que plantean. Primero, sí, la crisis de la CGT yo creo que incluso es diferente. La CGT tiene crisis recurrentes, ¿no? Pero hemos visto rupturas en los 90 y demás, pero esta me parece que es más profunda. Hay un tema de desprestigio y de, bueno, lo añejo que son sus dirigentes, casi todo tienen un promedio de 30, 40 años en el ejercicio. Bueno, lo de Cavalieri, que lo entrevistaste el otro día, ya es un montón. Bueno, y entonces, por otro lado, como dice Nicolás, el peronismo está en crisis, que es a veces el que sale, ¿no? A veces es el peronismo el que unifica la CGT, ¿no? Detrás de un candidato, detrás del AI 2019 o cualquiera sea de la política del partido ahora con un peronismo en crisis, una CGT desprestigiada, ¿no? Con las diferencias que vos decís, que no se terminaron. Uno parecía cuando vio la reunificación que Pablo Moyano iba a expresar un ala un poco más, tiene un discurso más confrontativo, pero no fue ni la CGT disidente, ni el MTA de los 90, lejos de eso. Bueno, ahora nadie sabe qué pasó con Pablo Moyano, pero en la reunificación más bien se mantuvo en el diálogo, la tregua, bueno, con las tácticas que tuvo, que decidió el Consejo Directivo, pero ni siquiera hubo una válvula de escape, como ha tenido la CGT en otros momentos, ¿no? Para ver cómo contener a los sectores que por ahí esperaban algo más. Yo a veces hablando con dirigentes aceiteros te dicen, nosotros queremos como un MTA de los 90, ¿no? Un sector que confronte más. Y uno ve hoy, y bueno, Pablo Moyano no lo hizo. Hubo muchas. Manrique fue desplazado prácticamente. Palazzo, que parecía en un momento que podía surgir, tampoco logró canalizar ahí. Entonces la CGT se quedó, por un lado, en la inmovilidad, producto obviamente de sus decisiones políticas, pero también producto de que no ha encontrado salida, ¿no? Presentarse como una. Poder convocar a distintos sectores. Yo creo que hay una crisis muy, muy grande. La renovación, se habla de Solá, ¿no? Como alguien que unifique, pero que es un dirigente que viene de hace mucho. No sería una renovación, sino quizás un tipo que tiene más, ¿no? Más cancha para el diálogo con los. Es una cara distinta, tiene mejor verba, mejor retórica que muchos. No es un dirigente nuevo teniendo en cuenta que viene hace 20 años. Claro. Hablando de válvula de escape, creo yo, por eso volvemos al inicio de la charla. Creo que el conflicto del Garrahan, el reclamo de los por más fondos de las universidades, me parece que esos dos conflictos son de alguna manera la válvula de escape para otros reclamos que por ahí están sí cruzados por consignas partidarias, en este caso por el peronismo, u otras más. Pero me parece que lo que vimos en la plaza el miércoles y lo que muchas veces vemos en ese cabildo abierto que montaron los jubilados los miércoles, me parece que ahí de alguna manera se va aglutinando o encontramos un espacio para, bueno, hasta acá llegó el gobierno, hasta acá llega el ajuste, o queremos plantear también nuestro reclamo, que también es coincidente con el de los jubilados, ¿no? Bueno, que la CGT haya tenido que ir el 9 de abril a la Plaza de los Jubilados, claro, es todo un síntoma. Y ahora lo que sí entiendo que se está armando, dos cositas. Por un lado se habla de algunos, no sé si vos tenés más información, de Cristian Jerónimo, de Maya Volkovinsky, que son de las segundas líneas, ¿no? Del moyanismo, del barrionuevismo, para la conducción. El propio Daniel Vila, que es el de carga y descarga, el que acuerda con Galperín el convenio de Mercado Libre, ¿no? El que hizo un convenio a medida de Mercado Libre. Claro. A medida. Bueno, la renovación, pueden ser caras nuevas, pero más bien, ¿no? Las políticas son las de siempre. Pero no, que Smith ahora están convocando, creo que con la CAT, ¿no? Una movilización para las próximas semanas que. Al Ministerio de Sturzenegger. Al Ministerio de Modernización. Entonces hay que ver, pero yo creo, incluso por lo que planteaba ella, de cuáles pueden ser los disparadores de algún nivel de conflictividad, ¿no? Más amplia, más sindical. Y es difícil, por un lado, hay algo que también afecta a la CGT, que es el nivel de ataque de este gobierno. Porque la CGT hizo los paros para negociar, como hizo históricamente, como hacía con Macri, y ahora, evidentemente, eso no le funcionó. El balance es dispar, como dice él. Después hay una preocupación que creo que también tienen, que es. No, y además, perdón, lo que sí pasó fue todo el capítulo laboral que está en la ley bases. Que ese rige, ese se votó y tampoco es que la CGT hizo mucho en ese momento. No, a lo sumo negoció. Bueno, a ver, está frenado en la justicia, ¿no? No, lo del DNU sí, pero la ley bases. La ley bases continuó, pero el capítulo 4, el laboral, ese está frenado en la justicia.
los gremios lo toman como un triunfo, pero casos como el de Tierra del Fuego estamos viendo que esa reforma laboral en algunos espacios, en algunos sectores está avanzando igual. Se negocian por convenio. Claro. Pero pues yo creo que esos ataques son los que de alguna manera pueden generar algún tipo de... Pero lo que estaba diciendo era que yo creo que hay preocupación también en los dirigentes de la CGT que ir hacia una conflictividad más grande genere también, se le vaya la cosa de las manos, ¿no? Creo que Carpena le filtraba un comentario, no sé si lo viste, de un dirigente sindical que decía no, que le vaya mal a Milei no quiere decir que le vaya bien al peronismo. O sea, que la conflictividad pueda ser canalizada por otros sectores más combativos, independientes. Bueno, estamos viendo el conflicto de la UTA generó en el gremio, por abajo, un movimiento entre sectores históricos como la 60 y sectores díscolos, disidentes dentro de la propia conducción. Yo creo que esa es una de las preocupaciones de la CGT, que es ir a una conflictividad más grande, incluso porque la están atacando y como vos decís, están atacando su propio poder sindical. O sea, si a vos te afecta el derecho de huelga, es más difícil negociar, ¿no? Tu propio poder, mejoras para tus afiliados, plata para las obras sociales. Entonces, yo creo que el problema es que Milei quiere ir más allá que lo que fueron otros gobiernos, incluso no peronistas, y eso es un problema para los sindicatos, pero también creo que también es una oportunidad para ver cómo surgen desde abajo, como vimos el miércoles, otros tipos de conflictos, otras conducciones. Obviamente la izquierda, junto con otros sectores combativos, pelea para tratar de, por un lado, exigirle a la CGT un plan de lucha unitario, pero por otro lado, para recuperar los sindicatos y tratar de que se conviertan efectivamente en herramientas contra el ajuste. Y ya para ir cerrando, quería preguntarles, porque bueno, parte del plan de Milei es pensar un país, bueno, eso con una reforma laboral a fondo, sacarse encima los sindicatos, tiene particularmente, digamos, un eje en atacar derechos laborales, ¿no? ¿Creen que por todo lo que empezamos a ver ahora, por la tradición, ¿no? También que tiene nuestro país, que bueno, tuvo momentos de mucha efervescencia, ¿no? También por abajo de la clase trabajadora, si tiene posibilidades de hacerlo, si ven que tiene posibilidades o tiene más bien límites, ¿cómo ven que puede llevar adelante ese plan? Expresión de deseo más que de realidad. Yo creo que las oposiciones y los procesos de lucha son importantes. Una a veces piensa que no, que bueno, sale la ley y entonces fue una derrota, pero que en realidad todo ese proceso impacta y erosiona un poco las primeras voluntades, bueno, las negociaciones tienen que modificarse. Eso es un poco lo que uno como ya casi repite como un mantra, pero que se ha visto en otras cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo que tiene muchas similitudes, pero en el caso de Bancario de Rosario, en los 90, la bancaria hizo toda la lucha para no privatizar el banco de la provincia de Santa Fe, carpas, movilizaciones, etcétera, se terminan privatizando, pero por la extensión y por los costos políticos que generó, no se termina privatizando, creo que energía. Entonces Luis Fuerza le agradece a los bancarios todo el tiempo, bueno, justamente que por ese proceso de lucha ellos pueden seguir teniendo la empresa de electricidad y no se generó ese proceso. Y lo mismo, bueno, las reformas del macrismo, tienen después terminan pasando, lo mismo la ley bases, termina pasando, pero con algunas modificaciones, que se llamaban en un momento ley ómnibus, etcétera. Son conflictos que van transformando y que van generando que algunas cosas no se puedan avanzar, a pesar de que después sí, mirás para atrás y estás 3 escalones más abajo, bueno, quizá no estás 5 escalones más abajo, y dentro de todo es un poco el optimismo de decir, bueno, y un poco el convencimiento de decir, sí, sirve luchar, es necesario plantar una posición y es necesario más que nada para generar transversalmente que uno piense, che, esto a mí no me parece bien, y que veas a todos los jubilados los miércoles y que digas, bueno, esta gente tampoco le parece bien, no estoy yo sola. Es esa cosa que dicen ahora de minoría silenciosa, bueno, de decir no, hay reacciones, hay disputas y hay luchas, y eso también termina erosionando y termina no dejándolo jugar cómodamente ni a Milei ni a los sectores financieros, económicos, internacionales, etcétera, que quieren instalar este modelo. Se generan esas luchas y esas cuestiones que modifican. Después sí es una cuestión de
de preferencia que no se apliquen estas cuestiones, pero yo creo, y también por eso es más expresión de deseo que cualquier tipo de criterio analítico, pero me parece que es, quizás es optimismo militante, pero de que para mí sirve expresar, sirve a las organizaciones y claramente en articulación con todos los sectores y en articulación desde abajo también, que eso también es importante porque creo que más lo capilar y las discusiones del día a día, de la mesa, con familiares, con compañeros de trabajo, es lo que también hace y genera esa resistencia no a los políticos, sino a qué modelo de país uno no quiere. Y me parece que tiene que ir por ahí, pero es solo expresión. Yo tengo mis dudas qué es lo que viene después. Digo, qué es lo que viene después de las elecciones o después de ver un Milei más hegemónico. Sobre todo porque lo que vimos hasta ahora, sí, yo no veo un plan de gobierno claro. Sí veo que hay una política monetaria, que la bandera es controlar la inflación, pero después no veo que haya una perspectiva de un país, no sé, de un país industrial, de un país productivo, de generación de empleo. Vuelvo al tema inicial que nos convocó, y la Argentina tiene anclado el nivel de empleo registrado hace 10, 15 años. O sea, no es nuevo de este gobierno, pero los informes que vemos no encuentro una reactivación económica, algo que me invita a pensar que Milei puede llevar adelante, puede estar al frente de eso. Sí veo un gobierno que está controlando la inflación, que está muy alineado con los Estados Unidos, y sí me genera muchísima preocupación el día que se permitan todas las privatizaciones, cómo va a ser ese proceso. Sí también veo un gobierno al que algunas balas como supuestos hechos de corrupción, la sociedad de alguna manera los está digiriendo porque la inflación está controlada. Eso me genera muchísima preocupación. El caso Libre es uno de ellos, pero después hay muchísimos otros casos, por ejemplo, en la adjudicación de obras con el RIGI o, por ejemplo, en la intervención de algunos sindicatos que están manejados con mucho negocio, con gente vinculada a los Menem, o las denuncias que son públicas de libertarios rebeldes o libertarios desencantados que están empezando a denunciar en diferentes sedes del ANSES o del PAMI que tuvieron que dejar parte de su sueldo para la militancia. Entonces, no podría decirte y imaginarte qué es lo que va a venir después, porque no lo sé. Hasta ahora vi un plan monetario, no veo un plan de país, no veo un plan productivo, un plan industrial, no lo veo. Sí veo un presidente muy enojado, que amenaza con ir dispuesto con avanzar a todo o nada, y sí después veo a una sociedad que está dispuesta a dejar pasar algunas cosas, por lo menos hasta las próximas elecciones. Eso me preocupa. Bueno, yo creo que, a ver, es cierto que a veces el gobierno tiene cierto pragmatismo, que avanza con cosas, retrocede. Ha planteado su programa de alguna manera en el DNU 723, bueno, los 10 principios, no me acuerdo que había hecho para la independencia. Pero el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo. 11 meses pasaron. 11 meses, bueno. Pero hay una declaración, yo creo que tiene que ver con un país, quizás lo expresa más Caputo, más ligado, ¿no?, al capital financiero, al extractivismo, y eso, por lo menos por varias a dónde apuntan las medidas. Creo que ahora, creo que es difícil que se transforme eso en hegemónico, aunque obviamente las elecciones de octubre van a intentar ser una medida hasta donde puede avanzar con el plan. Igual no nos olvidemos que Macri, después de hacer unas buenas elecciones, se chocó, ¿no?, con la resistencia a algunos de esos planes, ¿no? Pero porque creo que así como hay con el Garrahan y otros conflictos una empatía, es porque sigue habiendo en la Argentina, por un lado, lejos de lo que dice Milei, ciertos valores que se defienden, ¿no? Como es, bueno, el tema de la educación pública, el tema de la salud pública, el tema, bueno, ahora se puso de moda con el Eternauta, nadie se salva solo, o sea, el tema de la solidaridad y lo colectivo contra el discurso individualista, ¿no? Del sálvese quien pueda y que el emprendedurismo de Milei. Entonces yo creo que hay una disputa que todavía es cierto, el gobierno mantiene, sobre todo por lo desastroso que han sido gobiernos anteriores, mantiene ciertas posibilidades, ¿no?, de ganar elecciones o ir hacia octubre, incluso triunfar, pero yo creo que siguen abiertas, primero porque esa idea de peruanizar la Argentina, como muchos le llaman, ¿no?, seguir atacando derechos, flexibilizar, entregar
todo el país, los puertos, todo, en un país que tiene muchas tradiciones y muchos valores, incluso o los ataques a las diversidades y las mujeres que generan una movilización impresionante en febrero, yo creo que chocan con eso, más allá de los votos. Entonces, lo que es cierto es que hay una incertidumbre, ¿no? Porque vamos hacia un octubre en la que el gobierno puede llegar a ganar y querer envalentonarse para realizar ataques que yo creo que van a encontrar resistencia, como vienen encontrando molecularmente, pero en muchos, por lo que vimos en Tierra del Fuego, la gente dice, es cierto, hay fragmentación, hay precarización, hay un achatamiento salarial, pero dice, no, yo quiero vivir acá, la soberanía, la industria electrónica, yo soy metalúrgico, de eso no quiero retroceder. De eso no me bajo. Sí. De eso no me bajo. Entonces yo creo que eso es lo que hace pensar que vamos a un escenario, obviamente, mucha disputa, de batalla cultural, de disputa por esos sentidos, ¿no? El individualismo, la solidaridad, pero también de mayor lucha, mayor conflictividad y mayor lucha de clases, porque incluso que el peronismo esté en su crisis también deja mucha más abierta la posibilidad de que surjan otras alternativas. Bueno, eso apostamos. Obviamente nosotros hace poco salió una encuesta entre los opositores al gobierno, por ejemplo, que Miriam Bregman tenía mucho reconocimiento. Bueno, obviamente la combinación entre lo social y lo político es algo que va a estar presente en las elecciones de septiembre, de octubre, las de 2027, pero creo que vamos a un escenario de mayor conflictividad porque si el gobierno quiere imponer ese plan, sea con más o menos hegemonía, lo va a tener que hacer arrasando con muchos derechos que se están defendiendo con uñas y dientes. Y una cosa más, a mí una de las cosas que me choca, que puede parecer quizás no una definición tan conceptual, es la crueldad y el odio con la que Milei y su gobierno, ¿no? Atacan a todos sectores. Bueno, lo que estamos viendo en el Garrahan, la discapacidad con los abuelos, eso yo creo que genera, y te lo decía creo que Cavalieri, ¿no? ¿Cómo era que decía que...? Bueno, Armando Cavalieri, a ver, él fue dirigente de la CGT, fue secretario de prensa de la CGT durante el gobierno militar. Él era muy amigo de Oscar Smith, viejo dirigente de Luz y Fuerza, que fue desaparecido por la dictadura. Y él me cuenta en la entrevista que lo había advertido muchas veces de que lo iban a ir a buscar. Y me cuenta, ahora con 88 años, después de mucha experiencia y de haber estado en el Sindicato de Comercio, de que él hace una comparación de cómo conduce Milei y de la agresividad de Milei y del avance de Milei con algunos sectores, hace una comparación con la dictadura militar y hace una advertencia. Estamos a esto de que vuelvan las épocas violentas. Se lo tuve que repreguntar y después me lo ratificó. Estaba haciendo una comparación de Milei con el gobierno militar y después me lo ratificó, por ejemplo, con algo. En cualquier momento el gobierno determina por decreto que no haya paritarias y es muy parecido a lo que estamos viviendo con el 1%. Claro, y es un dirigente sindical que venía más bien juntándose con Milei, no, es un dialoguismo, ayuda para... Jessica es un dirigente sindical que fue oficialista de cualquier claro. gobierno, fue macrista, fue kirchnerista y fue el primero en acercarse a Milei, él fue el primero en tener la foto con Sandra Petovelo. Claro. Es un dirigente oficialista de todos los gobiernos, es decir... Me parece que es una voz autorizada para, por lo menos, escucharlo y tener en cuenta lo que dice. Sabe por diablo, pero también por viejo, sí. Tiene experiencia, sí. Yo creo que eso es, por eso que hay un síntoma, mucho malestar, y eso creo que bueno, hay que ver, pero yo creo que va a haber más conflictividad, que obviamente uno aspira a que pueda hacer lograr derrotar todo el plan de Milei, ¿no? Más allá de los reclamos sectoriales que se van uniendo, ver, como ella decía, como una pelea de conjunto en la que todos esos agravios son parte de un agravio más general, de un país para pocos, de un país para el capital financiero, donde millones de argentinos y argentinas pasen hambre, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres tres. por la invitación. Gracias, y a ustedes del otro lado también, gracias por acompañarnos. No se pierdan el próximo Contrapunto Editorial con Edu Castilla, Cele Vázquez y Pérez Conley, y agradecemos como siempre a la producción de este programa, Ludmi Pons, Mile Ferreira, Daniel Mac, Pampa Tomic y también Tom Potenzoni, que le dije mal el apellido la última vez, ahora me lo corregí. Así que bueno, gracias por estar ahí y nos estamos encontrando.